estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Vamos a dar inicio al CIPAS número 5 de esta unidad. La unidad 2, que es cuantificadores y proposiciones categóricas. Realmente esta unidad es, como les comentaba, es una unidad muy sencilla. De pronto hay terminologías que todos ustedes ya manejaban, que ya tenemos un poco de conocimiento, sino que lo vamos a contextualizar en el marco de las proposiciones categóricas. La primera parte de la actividad les define los cuantificadores. Es importante que revisen y que tengan a la mano el material que se hace desde la red de tutores, que es el Padlet para la unidad 2. En este Padlet encontrarán el video de indicaciones de cómo abordar esta actividad. Está la guía. Está el anexo. El anexo es un documento que hace la red de tutores en miras de que tengamos un modelo de cómo se presenta la actividad, de cómo se desarrolla. Entonces es importante que lo tengan presente. Están las fechas de las web conference. La primera web conference se va a realizar mañana 30 de septiembre a las 7 p.m. Acá se encuentra el link de conexión y luego se encontrará pues el link de grabación. Van a haber 4 webs conference. Otra será el 4 de octubre, otra será el 5 de octubre y la última será el 6 de octubre. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Veo que tengo otra estudiante en otra sala. Espérenme un segundo. Ah, no, ya ingresó. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Quiero escucharlos porque este es un encuentro sincrónico entre tutor y estudiante en la medida que podamos conocer las dificultades que van teniendo en el desarrollo de su curso o preguntas, inquietudes. ¿Todos presentaron la unidad 1? Les pregunto. ¿Todos hicieron la entrega de la unidad 1? Sí, señora. Ok. ¿Qué diferencia hay entre web conference o CIPAS? La web conference es a nivel nacional, ¿sí? Son 4 webs en las que unos tutores asignados realizan una explicación del tema. Los CIPAS son grupos de estudio donde tú te reúnes con tu tutor. En este CIPAS está creado por la directora Carolina Castaño, los estudiantes de la directora Carolina Castaño, los estudiantes de la directora de apoyo Mireya Gómez y mis estudiantes, la directora de apoyo Yadi Camacho. Entonces, aquí tienen como ese espacio para ustedes poder abordar puntualmente los ejercicios de su guía. Mientras que en la web conference se trata el tema como tal, ¿sí? Y el B-Learning es ese ese encuentro sincrónico que tiene una ponderación por asistencia. La unidad 1 tiene 15 puntos, la unidad 2 15 puntos y la unidad 3 20 puntos. O sea, es un ponderado de 50 puntos sobre los 500 puntos posibles. Ya sea que el estudiante asista a la sesión 1 o a la réplica. Importante tener en cuenta que si el estudiante tiene la máxima nota en las 3 actividades y participó en los B-Learning, pues los puntos se van a perder porque los puntos no se acumulan para la pretarea o para la prueba objetiva cerrada, la última prueba. ¿Alguna otra pregunta? Andrés, John, María, Juan Carlos, Maricel. Entonces continúo. ¿Listo? Entonces, les venía comentando que en este enlace Padlet para la tarea 2 van a tener toda la información. Está la bibliografía que nos dan para, en este caso es
todo lo que es el cuadro de oposición. Aquí nosotros tenemos el cuadro, cómo se clasifican esas proposiciones categóricas, cómo podemos nosotros a partir de una proposición clasificarla y definir entre dos proposiciones qué tipo de categoría y qué clasificación tienen dentro del cuadro de oposición. Aquí van a encontrar toda la fundamentación, si quieren repasar, si quieren fundamentar. Esta es la bibliografía para los cuantificadores, entonces vamos a ver que aquí hay dos tipos de cuantificadores, cada uno con su subcategoría, ahorita los revisamos, pero pues les estoy mostrando lo que tiene el Padlet. Y acá está la fundamentación de el tipo de razonamiento, el concepto como tal. Okay. El concepto como tal del tipo de razonamiento para pues quienes quieran fundamentar más. Los cuantificadores lógicos también de la misma manera. Está el símbolo de los cuantificadores que ahorita los vamos a ver, pero entonces aquí hay una fundamentación un poco más amplia para el que quiera fundamentar. Acá van a tener el cuadro de oposición. Ustedes les van a dar en el segundo ejercicio. En el tercer ejercicio les van a dar dos proposiciones. Ustedes deben clasificarlas, las deben graficar acá, saber qué tipo de proposición es, si es clase A, clase E, clase I, clase O, y realizar digamos, unirlas para saber si son proposiciones contrarias, subalternas, subcontrarias o contradictorias. ¿Listo? También que encuentran la estructura de una proposición categórica. ¿Cuál es la estructura? Todos sabemos que una proposición categórica tiene un grado de verdad, ¿cierto? De veracidad, si es verdadera o falsa, y tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Que primero va el cuantificador, luego va el sujeto, luego va el verbo o cópula y luego va el predicado. Los tipos de cuantificadores son 4. El cuantificador universal afirmativo, ¿cómo lo definimos nosotros? Todo S es P, ¿cierto? Donde S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado. Un ejemplo sería, todos los hombres son mortales. ¿Cómo se simboliza? Porque ahí les lo solicitan. Entonces, el símbolo de un cuantificador, importante aquí, de un cuantificador universal es este, ¿cierto? ¿Cómo se identifica universal negativo? Entonces recuerden que este es el símbolo de la negación o esta, como lo veíamos en la tarea 1. Un ejemplo de universal negativo, entonces ningún S es P, donde S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado. Ningún hombre es mortal. Cuando veíamos la estructura, nosotros sabemos que este es el cuantificador, ¿cierto? Todos, ningún, algún, algún. Este es el sujeto, hombre, y el verbo cópula es lo que tiene la acción. Es, son, y el predicado, mortal. ¿Listo? Entonces es a grosso modo, esto no se tienen que aprender absolutamente nada de memoria, ustedes van a tener sus tablas, van a aprender igual que en la tarea 1 a interpretar algunos conceptos para llegar a a obtener algunos resultados exactos que se da dentro del curso Pensamiento Lógico Matemático. La otra clasificación, pues sabemos que es particular afirmativo, ya va a tener este otro tipo de símbolo, ya va a tener este otro tipo de símbolo, que es existe algún X, ¿cierto? Que cumple esta propiedad, P de X. O cuando es negativo, existencial o particular negativo, nos dice que existe un X que no, o que no, o que no, ¿cierto? Que no cumple esa propiedad o esa característica que hace parte del sujeto.
Entonces, ¿cuál es la clasificación? Universal afirmativo, universal negativo. Aquí ya sabemos que el símbolo es para todo X que cumple esta propiedad P de X. Universal negativo es para todo X que no cumple la propiedad P de X, ¿cierto? Y el particular afirmativo o existencial afirmativo es existe algún X que cumple P de X. Particular negativo o existencial negativo, existe un X que no cumple P de X. Eso realmente es algo muy sencillo, la comprensión. También tenemos la clasificación de las proposiciones. Una proposición categórica se puede clasificar de estas 4 maneras. Entonces está la clase A. Está la clase A, la clase E, la clase I y la clase O. ¿Cómo la definimos? Dependiendo cómo esté estructurada nuestra proposición categórica, nuestro cuantificador, veamos, y si está afirmativo o negativo. Entonces, universal afirmativa es cuando tenemos todo S es P, cuando S es cualquier sujeto, P cualquier predicado. Clase A. Universal negativa, clase E, es cuando tenemos ningún S es P, donde S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado. Verbo o cúpula es lo que da la acción, ¿cierto? Particular afirmativa es clase I. Algún S son P, algunos S son P. Donde S cualquier sujeto, P cualquier predicado. Particular negativa es clase O. Algunos S no son P. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta en el chat? Sí, no importa. Lo importante es que se puedan dar como una introducción al tema como tal. Por eso realmente no lo voy a hacer muy largo, muy extendido. En miras de que se vayan familiarizando y si quieren de hoy en 8 les reviso pues lo que hayan podido adelantar y podamos construir la actividad como tal. ¿Listo? Continúo rápidamente. Entonces, la proposición que hacemos nosotros, primero la estructuramos, ¿cierto? La clasificamos y al final las graficamos en el cuadro de categorización. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un Geniali, donde ustedes pueden revisar y en 2 minutos ustedes pueden tener idea de la tarea. Está el video de apoyo para el ejercicio 1, el video de apoyo para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4. Y el último, bueno, esto es la forma como deben hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3, donde les piden estructurar la proposición. Ya tenemos claro que la estructura de una proposición es el cuantificador, el sujeto, el verbo o cópula o el predicado. Y el último concepto es poder determinar la diferencia o el concepto como tal de un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. Entonces, en este caso, nosotros, cuando tenemos un argumento, nosotros vamos a separar las premisas de la conclusión, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros definimos que un razonamiento es deductivo o inductivo? Entonces, el concepto para un razonamiento deductivo es que este parte de un principio general, o sea, cuando empezamos a describir las premisas, parten de un principio general y van a un caso particular en la conclusión, llegan a algo particular y esta conclusión siempre es verdadera. Entonces, eso es lo que deben analizar. Ahí está en el Padlet el concepto como tal. El razonamiento inductivo es el opuesto, parte de un caso particular. En la conclusión, llega a una generalidad y al analizar esa conclusión, no podemos definir que sea realmente verdad porque no hay ese grado de veracidad. ¿Listo? A partir de eso, en el ejercicio 4, les van a dar aquí hay un ejemplo
de un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo. Entonces veamos, Juan Carlos y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. Nosotros empezamos de lo particular, ¿cierto? La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. Nosotros no tenemos la certeza de que suceda esto. Entonces, por eso es un razonamiento inductivo. El consumo de fibra frecuentemente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Hasta donde encuentro punto seguido, esa es mi premisa 1, ¿cierto? Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, vamos a concluir, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces nos damos cuenta que viene de lo general a lo particular y tenemos una conclusión verdadera. Listo. Entonces, este Padlet se irá nutriendo también con las grabaciones de la web conference para aquellos estudiantes, pues, que es lo importante, que ingresemos ya al aula, que vayamos al entorno de aprendizaje, que ingresemos a nuestro foro 2, unidad 2, cuantificadores y proposiciones categóricas, que revisemos qué letras han elegido nuestros compañeros. Aquí está toda la fundamentación, todas las indicaciones desde la red de tutores y están los videos. Bueno, yo siempre les dejo la invitación al CIPAS y luego les dejo la grabación. Aquí, por ejemplo, solo me ha elegido letra un estudiante. Es importante que lo hagamos desde ya, que nos organicemos y que abordemos la actividad para no estar como que toda última hora y no se alcanza a fundamentar. ¿Listo? Bueno, esa es la recomendación. Ahora veamos un ejemplo de cómo se construye esa guía. Primero veamos la guía. Entonces la guía nos dice que esta actividad inicia el lunes 26 de septiembre, que fue el lunes pasado, y cierra el domingo 16 de octubre. Que el estudiante debe elegir su letra en el foro y pronunciarlo en el foro, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay un estudiante que tiene, dos estudiantes tienen la misma letra, el tutor va a revisar al foro y pues la tarea es válida para el primero que la eligió y para el otro pues sencillamente tiene 0. Ojalá no nos pasen estas situaciones, ¿cierto? Porque pues lo importante es revisar bien. En ese caso, comunicarse con el tutor y mirar pues cómo se resuelve la situación, pero lo importante es que ustedes tengan claro esto. ¿Listo? Bueno, miro en el chat, no hay nada en el chat. Listo. Entonces, luego iniciamos que pues hay una fundamentación, hay les dicen que hay un anexo donde ustedes pueden revisar unos ejercicios guía y el primer ejercicio a desarrollar es el ejercicio de cuantificadores. Les dan esa bibliografía que les acabo de mostrar que está en el enlace Padlet y les dan 2 proposiciones. ¿Qué deben hacer? Ustedes deben, a partir de estos argumentos incompletos, deben buscar el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Entonces, ustedes deben revisar si es un cuantificador universal, ¿cierto? Afirmativo o si es un cuantificador universal negativo. Y o un cuantificador existencial afirmativo o existencial negativo. Sencillamente lo colocan aquí, pero para que esta proposición sea verdadera. Entonces, ahorita vemos unos ejemplos para que ustedes tengan claro cómo se desarrolla. En el ejercicio 2 tenemos las proposiciones categóricas, tenemos también la bibliografía que están y les dan una proposición. ¿Ustedes qué deben definir?
qué clase de proposición es, si es clase A, si es clase E, si es clase I o si es clase O. Y a partir de eso deben identificar el cuantificador, recuerden el cuantificador y la cópula, es muy sencillo. La cópula es el verbo, ¿cierto? Y deben construir los otros 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes. Entonces, ahorita vemos un modelo. En el ejercicio 3 es la clasificación de las proposiciones categóricas. Entonces, acá también está la bibliografía y les dan 2 proposiciones, una P, otra Q, donde las deben estructurar y deben definir. Mire, aquí les dicen estructúrela, proposición, cuantificador, sujeto, cualidad o cópula y predicado. Súper claro está lo de la estructura, ¿cierto? Cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. ¿Listo? Cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Listo. Bueno, en base a eso nos dicen que determine qué clase de proposición es, si es clase A, si es clase E, si es clase I o si es clase O. Recuerden el cuadro donde nosotros veíamos que si es tipo A, si está cuantificador universal y cualidad afirmativa, todo ese es P, ¿cierto? Si es tipo E, cuantificador universal y cualidad negativa, ningún S es P. Si es tipo I, cuantificador particular y cualidad afirmativa, algún S es P. Y si es tipo O, particular negativo, cuantificador particular y cualidad negativa, algún S no es P. Entonces se dan cuenta que es demasiado sencillo. ¿Qué hacemos después? Que tenemos las proposiciones en su categoría, las graficamos y trazamos la línea para definir si las proposiciones son contradictorias, si son subalternas, si son subcontrarias o si son contrarias. Adjuntamos esos ejercicios, yo les sugiero que lo hagamos de una vez y adjuntemos los 4 en miras de poder retroalimentar y poder hacer un trabajo pues como más rápido, porque esa actividad pues no es para nada complicada. En el razonamiento deductivo e inductivo les dan un argumento a cada letra. Ustedes deben definir las premisas y deben analizar si estas premisas van de lo general a lo particular, si la conclusión es verdadera o si no se puede definir si esa conclusión es verdadera. A partir de ahí, pues tan solo definen si es inductivo o deductivo y justifican o argumentan por qué lo es. Esa es toda la actividad. La actividad se aprueba con 60 puntos. Entonces, veamos, se entrega también en el entorno de evaluación con una portada, con una introducción, con los objetivos. En esta guía no hay que hacer ningún tipo de video. Con el desarrollo de los 4 ejercicios, con las conclusiones, con las referencias bibliográficas, teniendo en cuenta las normas APA. Los lineamientos, pues que es una actividad individual, están dentro de un grupo colaborativo, pero realmente por ser un curso de primera matrícula, hasta ahora los están introduciendo en el trabajo en equipo, entonces por lo menos aparecen ahí 5 compañeros, pero la actividad se entrega individual. El estudiante que elija la letra A hace todos los ejercicios de la letra A, no es que me hagan todos los ejercicios de toda la guía, porque se han habido... O sea, hemos notado estudiantes que no leen y tampoco ingresan a algún encuentro sincrónico y terminan pues sacrificándose de verdad y a veces pues haciendo las cosas inadecuadamente. Acá los dice en caso de plagio o fraude. En esta tarea 1 es importante que ustedes tengan claro que en el momento en que cargaron la actividad, ustedes van a ver un porcentaje. Si ese porcentaje supera el 95%, vamos a casos de análisis con los directores de apoyo y con los tutores. A nosotros nos arroja qué trabajos están iguales, así estén a nivel nacional. Nosotros tenemos un banco donde subimos todos esos trabajos y al estudiante que le verifiquemos que tiene plagio, que no construyó en el foro, tiene una calificación de 1. ¿Listo? Entonces, yo lo que les invito es a que no
a que no, pues no se permitan perder una ponderación importante y faltar como a su sueño, a su compromiso con ustedes mismos, que fue haber escrito un número de créditos académicos en este semestre. Entonces sí es importante pues que lo hagamos toda conciencia. La rúbrica aquí siempre en todas las guías les muestra cómo se califica el estudiante. Entonces dice que tiene 15 puntos. El ejercicio 1, donde identifica correctamente los diferentes tipos de cuantificadores, su simbología. Tiene 25 puntos y clasifica y construye correctamente las proposiciones categóricas. Tiene 20 puntos y identifica los términos de la proposición categórica utilizando el cuadro de oposición. O sea, ese cuadro hay que hacerlo y hay que resaltar la línea con la que las proposiciones se clasifican. Tiene 20 puntos, se identifica las premisas y la conclusión en el argumento para determinar el tipo de razonamiento. Y la participación en el foro son 10 puntos y la construcción del informe final son 10 puntos. Entonces, ya teniendo la base de cómo nos van a evaluar, pues nosotros sencillamente vamos a revisar cómo se desarrolla la actividad. ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Realmente es una actividad muy sencilla. Bueno, entonces, rápidamente, nos dan aquí, este es un ejemplo, nos dan una proposición. Elefante tiene 4 patas. Entonces, ¿cómo la hacemos que sea verdadera? Si colocamos algún elefante tiene 4 patas, ¿es una proposición verdadera? No, ¿cierto? Entonces, colocamos todo elefante tiene 4 patas. Un rinoceronte vuela por los aires. ¿Todo rinoceronte vuela por los aires? ¿Algún rinoceronte vuela por los aires? Ningún rinoceronte vuela por los aires, ¿cierto? Entonces, así nosotros buscamos el tipo de cuantificador y hacemos que la proposición sea verdadera. Nos dicen que a partir de esa proposición categórica debemos definir qué tipo de proposición es y debemos expresar en símbolo el cuantificador, ¿listo? Entonces veamos aquí la simbología. Todo elefante tiene 4 patas. O sea, ya identificamos que eso es un universal. Ahora vemos si es afirmativo o negativo. Por aquí no vemos ninguna negación. Sabemos que es afirmativo. ¿Cómo lo simbolizamos? Para todo X, P de X. ¿Recuerdan que veíamos cómo se simbolizaba? Entonces, ¿cuál es la propiedad? Pues que tiene 4 patas. Ningún rinoceronte vuela por los aires, entonces sería ningún, quiere decir que le estamos haciendo la negación. Es universal, pero negativo. Entonces aquí le colocamos el símbolo de negación, vuela por los aires. Algunos cantantes no son compositores, entonces existe un X, donde el sujeto es cantante y no es compositor, que es la propiedad. ¿Listo? Todo cuadrado X tal que X tiene 4 lados iguales. Entonces, todo, ya sabemos, el símbolo que es para todo X y que P de X es la propiedad 4 lados iguales. Esa sería la simbología. Ahora nos dice que identifiquemos si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, cuantificador existencial o existencial único. Cuando hablamos de cuantificador existencial único, que no se los nombré, entonces, este es el cuantificador universal afirmativo, el universal negativo, ¿cierto? P de X. Esta es la negación de P de X. El cuantificador existencial, existe al menos un que cumple P de X. El cuantificador existencial negativo puede ser así o puede ser así, P de X. Y hay el cuantificador existencial único, que este es el símbolo y quiere decir que existe solo uno.
¿Listo? Bueno, entonces a partir de ahí, pues nosotros lo que hacemos es clasificar dependiendo del cuantificador. Entonces aquí decimos que es un cuantificador universal afirmativo, que es un cuantificador universal negativo, que es un cuantificador existencial afirmativo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora nos dice en el ejercicio 2, proposiciones categóricas. Nos dice que nos dan dos proposiciones. ¿Qué debemos hacer? Obtener el cuantificador y el verbo cópula de todos. Luego nos dicen que definir si esa proposición es particular afirmativa o particular negativa, ¿cierto? O existencial, universal afirmativa, universal negativa, o particular afirmativa o particular negativa. Entonces, ustedes revisan el cuantificador y revisan la cualidad, ¿listo? O cópula. Luego nos dice que a partir de esa identificación ustedes van a construir las otras tres. Entonces, si llegan a tener dudas, ustedes se van para el enlace Padlet y aquí tienen su tablita de cómo es las otras, ¿cierto? Ya tienen una clase A. Entonces, por ejemplo, todos los animales son mamíferos. ¿Cómo completan las otras? Pues cambiando el cuantificador. Es así de sencillo. Y les piden obtener las otras. Luego les dicen en el ejercicio 3 que cada estudiante va a tener dos proposiciones, las van a estructurar, proposición P, proposición Q, cuantificador, el término sujeto, cualidad o cúpula y el término predicado. Luego, al clasificarlas, si es clase A, clase O, clase E o clase I, las graficamos y sencillamente pues decimos qué clasificación tiene. Esa es la manera como se desarrolla esta actividad. Y en el ejercicio 5 nos dan un argumento. Debemos obtener las premisas. El COVID-19 es un virus muy contagioso. En julio hubo 2.000 contagios en la ciudad. Esa sería mi premisa 1 y mi premisa 2, ¿cierto? En septiembre es probable que aumenten los contagios en la ciudad y esa sería mi conclusión. Entonces, empezamos a revisar. ¿Las premisas van de lo particular a lo general o van de lo general a lo particular? ¿La conclusión es totalmente verdadera o es probablemente verdadera? Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos el razonamiento y definimos. Es una actividad supremamente sencilla donde obtener los 100 puntos de verdad que es muy, muy sencillo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a compartirles el link de asistencia del CIPAS. Acá les comparto el link de asistencia. Por favor, los estudiantes que están con la directora Carolina Castaño, escriben ahí el nombre de la tutora Carolina Castaño o los estudiantes de la profesora Mireya Gómez o mis estudiantes escriben ahí tutora Yadi Camacho. O Carolina Castaño. El curso Pensamiento Lógico Matemático. Recuerden que la calificación de la tarea 1 está el 6 de octubre. Es importante que ustedes en este curso y en los demás cursos tengan claro que deben guiarse por su entorno de calificaciones acá. Mire, ustedes vienen acá a este panel y van a calificaciones. ¿Por qué? Porque a veces cuando los tutores no hemos certificado, acá en el panel les aparece que van perdiendo, que está todo en rojo, que reprobaron, que... Bueno, se asustan ustedes como estudiantes. Yo les invito a que siempre se guíen solo por su entorno de calificaciones en todos los cursos, porque esa es la calificación real, ya que el profesor a partir, por ejemplo, según la agenda, veamos la agenda del curso. Entorno de información inicial, agenda del curso. Entonces, según esta agenda, nos dice que esta actividad le quedan 17 días.
pero que el 5 de octubre a las 11:55, o sea, el 6 de octubre, los tutores ya debemos tener certificadas las notas de la tarea 1. ¿Qué hacemos nosotros como estudiantes? Vamos y revisamos nuestro entorno de calificaciones. ¿Qué pasó? Mi tutor se equivocó porque pueden pasar errores humanos. Tenemos muchos estudiantes y puede que o el link del video no me funcionó y el tutor me puso 0. Entonces yo estoy pendiente y yo voy al correo interno del campus, acá a este sobre, y voy y redacto un correo, agrego destinatarios, busco a mi tutor, ¿cierto? En este caso, si ustedes le dan tutor, acá no lo van a encontrar porque las tres somos, bueno, Mireya y yo somos directoras de apoyo y está la directora general del curso. Entonces, ustedes deben darle acá director de curso. Aquí nos encuentran. Copia oculta, pues, para que solo le llegue a su destinatario real. Redactar y solicitamos que por favor nos revisen nuestra calificación, que no nos parece, que por favor esto, lo otro, bueno, los requerimientos, las necesidades que ustedes vayan teniendo como estudiantes. Nosotros estamos para apoyarles en ese proceso, pero es importante que ustedes no dejen para último momento. Yadi Camacho, sí, Deimer. Para último momento porque va a llegar un momento en el que ya no se pueden modificar notas, ¿sí? Entonces, eso lo deben hacer en los 2 primeros días de certificada una calificación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hoy no los he escuchado. Abran micrófonos, cuéntenme cómo va el proceso. En la actividad 2. Sí, aquí ya iniciamos actividad 2. John está preguntando, ¿esta sesión es la primera de la actividad 2? Sí. Pues nada, eso sería todo. La idea era poderles dar una introducción del tema. De hoy en 8, igual vamos a estar aquí a las 7 de la noche y de hoy en 15, con todas las dudas que tengan para abordar la actividad 2, en miras de que ustedes puedan hacer una entrega pues perfecta. Y nada, eso sería todo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quiera participar? Tutora, yo tengo una Pues preguntita. dime, Maricel. El enlace al Padlet está en el foro, ¿cierto? Sí, está en el foro, están los correos, pero de igual manera lo puedo dejar acá. Me confirman si ya diligenciaron asistencia. Estos enlaces Padlet es importante que los vayan guardando. ¿Por qué? En el examen final, que es la prueba objetiva cerrada, ahí van a hacer muchas preguntas de fundamentación, ¿no? Entonces, ustedes van a tener 3 enlaces Padlet donde ustedes saben que ahí van a encontrar la información que requieren. Van a tener que tener abierto el link, por ejemplo, del simulador, porque son 25 preguntas. Ese examen, 25 preguntas de única respuesta. Entonces, esta información consolidada y esas imágenes que a veces condensan todo el contenido de la unidad, pues nos ayudan, sobre todo es al manejo del tiempo, ¿cierto? Pero lo mejor es que puedan ir fundamentando, pues para que ese examen tenga un resultado bueno, ¿cierto? Para que en la medida en que ustedes van entregando sus actividades perfectas, o sea, lo importante es que se empiecen a exigir ustedes mismos a tener un promedio académico como estudiantes, porque al final, por más un estudiante que empiece a pasar todas sus materias tranquilamente sobre 300 puntos, por más esfuerzo que haga al final, no va a poder levantar ese promedio académico. Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar bien
y de acostumbrarse a tener una excelencia académica en miras de que puedan, no sé, aplicar a una movilidad académica, puedan graduarse con créditos de especialización, con diplomado, con una pasantía. Eso lo garantiza pues también el hecho de que sea uno buen estudiante y de que pues tenga muy definidos sus objetivos hacia dónde va. ¿Listo? Listo, Daniela, muchas gracias por diligenciar la asistencia. A todos, muchas gracias por sacar este tiempito. No los demoré mucho porque pues la actividad no demanda tampoco mucho y la idea es que la empiecen a abordar. Entonces, de hoy en 8 voy a estar aquí para apoyarles en sus actividades, las dudas que tengan y, y eso es todo. Voy a detener la grabación.